Las apuestas daban como favorito al Barcelona, pero el que más cerca estuvo de llevarse el clásico fue el Real Madrid, Óscar. Pocas veces se le pondrá tan a favor un partido en el Camp Nou. El Barça, la verdad, le dio bastantes facilidades en defensa, pero eso no debe restarle méritos al Real Madrid, que hizo un partido valiente, uno de los mejores de la temporada, y su afición se lo reconoció al abandonar Barcelona. Fíjense en la que se montó cuando el autobús de los blancos se plantó en el aeropuerto del Prat. Decenas de aficionados encima del equipo. A Capello no le sentó muy bien el agobio de los seguidores, no parecía de muy buen humor tras el empate. Robinho acabó pasando agachado para evitar males mayores. Eso es acoso y derribo en el sentido literal de la palabra. Gago casi acaba por los suelos. No respetaron ni sus muletas. Se fue con una contusión en el peroné el argentino. Van Nistelrooy casi se queda secuestrado en Barcelona. Guti a punto estuvo de perder su maleta. En fin, bendito agobio, eso sí, para los blancos. Y en el Barça todo lo contrario, euforia la justa, quizá porque pensaban ganar fácil y casi acaban perdiendo. Se entrenaban esta mañana los azulgrana, faltó Ronaldinho, pero hoy el protagonista era Leo Messi. Sesión ligera tras el desgaste de una durísima semana, alguna broma en los rondos también, pero tendrán que ponerse serios enseguida para que no se escape la liga. Ya lo han visto, hoy acudía a su cita con el entrenamiento, seguramente sin haber asimilado todavía lo que hizo anoche. Desde la temporada 93-94 nadie había marcado 3 goles en un clásico. Entonces lo hizo Romario. Anoche fue Messi, dignísimo sucesor del brasileño. El mejor gol, el más importante, el del empate a 3 en el tiempo de descuento, el que evitaba la humillación de caer en casa ante el eterno rival. Miren cómo salta Eto'o desde el banquillo, enloquecido, fuera de sí. Nuestra cámara no se separa del camerunés, que por cierto casi resbala, casi se lleva un buen golpe justo antes de abrazar a Messi. Sus compañeros hacen piña sobre el argentino, todos menos uno. Ronaldinho espera su turno para decirle algo con ese gesto, algo así como vale ya, hoy no puedo competir contigo, o quizá algo así como esto se acabó y tú acabas de salvarnos. Se abrazaban los dos cracks. Anoche Messi terminó de meterse al Camp Nou definitivamente en el bolsillo. Yo al Barcelona le debo muchísimo por lo que hizo por mí en su momento, por la gente que en tanto me aprecia y me da su cariño cada partido. Me tocó hacer los 3 goles en este derbi, obviamente que va a ser un recuerdo lindo para siempre. Acabo de perder al papá, y bueno, mi tío para mí es mi tío, mi padrino, es mi segundo papá, y por eso desde acá quería mandarle mi apoyo y mi esfuerzo. Si no llega a ser por Messi, probablemente el Barça hubiese perdido. La expulsión de Leguer dejó a los azulgranas con un hombre menos, la defensa lo acusó y Rijkaard, la verdad, no hizo gran cosa por remediarlo, así que el Real Madrid tuvo muchas y muy buenas ocasiones para haber sentenciado. Las mejores en la segunda parte y con empate a 2. Las tuvo Van Nistelrooy, hiperactivo en el Camp Nou, pero Valdés las desbarató una tras otra. Esa mano, cuando estaba prácticamente batido, es todo un prodigio. Gran actuación la suya, pero no se quedó atrás Casillas. Una vez más también resultó salvador, especialmente en la primera mitad y sobre todo ante Eto'o. De no haber sido por los dos porteros, quién sabe si el de anoche no hubiese sido el clásico con más goles de toda la historia. El Barça, yo creo que con 10 no hemos intentado darle nunca la espalda al partido, sino asumir un riesgo atrás y irnos adelante, ¿no?, para intentar ganar el encuentro. Lástima, pero casi sale. Ese gol al final pues nos ha dolido mucho, nos ha machacado, porque es la verdad, yo creo que nos ha hecho mucho daño. Algo positivo, pues que contra un rival directo hemos ganado con la verás. Hay más lecturas positivas que puede y debe hacer el Real Madrid. Por ejemplo, que Guti suele ser más útil sobre el campo que en el banquillo, desde donde vio, por ejemplo, el partido de Múnich. Anoche fue el mejor de los blancos. Tuvo detalles de clase, pero ante todo estuvo peleón, trabajador, y fue el creador de juego que le hacía falta al equipo. No dejó de forzar faltas, la más importante, la del penalti del 1-0. Estuvo habilísimo buscándolo. De hecho, es él quien le da una patada a Oleguer y aún así Undiano Mayenko señaló la pena máxima y le mostró la primera de las 2 amarillas al defensa del Barça. Además, Guti se hartó de crear ocasiones con sus pases y uno de ellos acabó en el 2-3 de Sergio Ramos. Cuando Capello le sustituyó, el Real Madrid dejó de crear peligro. Quizás si no se hubiese ido, el partido hubiese terminado con un resultado totalmente opuesto al que todos esperaban. La cara era el espejo del alma en los ilustres de los dos bandos. Hagi y Popescu con cara de opulencia, Mijatovic de pobreza. Unos tenían encima el temor, las dudas por si pasaba lo peor. Otros deseaban que la suerte les hiciera un guiño para que no descargara tormenta. Ironías de la vida, Rijkaard se lo hizo a Capello asumiendo muchos riesgos con un disfraz a lo Cruyff que todavía no carbura.
Lo de los tres centrales fue un mal chiste que hizo feliz a Van Nistelrooy. Thuram y Olegué le hicieron soñar que lo de marcar iba a ser coser y cantar. Ya había remontado el primero Messi, y ese fue el error del Barça. Según Rijkaard, la culpa la tuvo el festejo y no la verbena defensiva. No sé, es el sistema o el momento, ¿no? Celebrando un gol. La excusa sirve siempre y cuando las genialidades aparecen. Las de Messi disimularon lo grave que es darle 3 veces la vuelta al marcador y en tu casa. Y más si Eto'o malgasta adrenalina y nervios en el banquillo por culpa de lo mal estratega que fue Rijkaard. El empate no supo igual a todos. Es moralmente un buen resultado para el equipo. Nada, no ha podido ser y al final un empate que creo que es justo. Non è un buen risultato perché era importante ganare esta noche. En este punto, pues al final puede ser muy importante para nosotros. Para el Madrid el resultado significa alivio, ¿o no? ¿Cree usted que ha superado el examen? Para vosotros nunca. Pese a la bronca por el penalti no pitado a Ronaldinho, Capello salió tan agradecido a su colega Rijkaard como al árbitro. Hemos tenido la ocasión de ganarla, no hemos ganado, con más goles. No solo empatando, con más goles. Sin Guti en el campo, la reconquista se quedó a medias.